leishmaniasis, enfermedad también transmitida por un vector. En este caso, ¿qué vector? Mosca, mosquito, caballo, burro, perro. Perro. La famosa mosca o mosquita. Pero sí, recuerden, la leishmaniasis es como una zoonosis porque aquí en zonas urbanas, y no sé si vieron aquí en Ciudad del Este, o si se van un poquito hacia el río Paraná, los perros como están mutilados, las orejas, la nariz, la boca. O sea, acá hay muchísimos casos de leishmaniasis a nivel de los perros, ¿sí? Y las moscas transmisoras generalmente aquí en la zona urbana suelen transmitir del animal e infecta al ser humano, ¿sí? Y no es de ser humano a ser humano, sino que también a través de un vector. Entonces, la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa también producida por un parásito, al igual que la malaria. Por lo tanto, es causado también por protozoarios que se llaman leishmania. O sea, protozoarios leishmania son causantes de la enfermedad llamada leishmaniasis. Generalmente la leishmaniasis no se suele ver, vamos a decirle, nivel económico medio a alto. Es más común observarlo en personas susceptibles, o sea, personas que viven en pobreza extrema, que estén malnutridas, malas condiciones sanitarias o que tengan alteraciones del sistema inmunológico, alguna patología que inmunosuprime al paciente. Desde el punto de vista clínico, la leishmaniasis se diferencia en dos grandes clasificaciones según la presentación clínica. Tenemos la famosa leishmaniasis mucocutánea y la visceral. O sea, yo puedo tener las famosas alteraciones, no sé si alguna vez vieron las úlceras que forman la leishmaniasis en la piel o en las mucosas de la nariz o paladar. Eso sería la leishmaniasis mucocutánea. Y la visceral es donde yo no tengo lesiones en la piel, pero sí tengo una invasión sistémica y inflama principalmente el hígado y el vaso. Esos son los principales órganos. Entonces tenemos la visceral y la cutánea, también llamado tegumentaria. Esto es, como les había dicho, la tegumentaria que implica la alteración cutánea y mucosa, o también denominada mucocutánea. Muy bien, si vamos a hablar de leishmaniasis tegumentaria o cutánea, son etapas que van pasando y se presenta en la zona donde la mosca depositó los protozoarios. Entonces, al principio las lesiones son muy inespecíficas y a veces se tarda mucho en el diagnóstico porque aparenta una reacción alérgica, a veces se confunde con infecciones por hongos y más adelante sí conecta con, no sé si ven bien esta úlcera, esta es la úlcera típica de la leishmaniasis. Pero al principio en la zona de inoculación nada más se forma una mácula. Después con los días esto se va elevando formando una pápula, luego un nódulo con una costra y después de algunas semanas esta úlcera es típica. ¿Alguna vez vieron un paciente con leishmaniasis? ¿No? Esta es la úlcera típica, redondeada, bien delimitada, bordes elevados, ¿sí? En el centro tengo tejidos de granulación y ahí en ese tejido es donde están los parásitos replicándose. O sea, hay una alta carga parasitaria dentro mismo de la lesión cutánea. Entonces,
Estas úlceras o no, llamados también nódulos, crecen, son de gran tamaño y ocurre necrosis en el centro de la reacción del tejido de granulación, dando lugar a la famosa úlcera de la leishmaniasis. Estos son redondeadas, bordes elevados, eritematosos, generalmente con un fondo limpio, y eso es lo más importante, no duele la úlcera de la leishmaniasis. Esto con el tiempo, si se llega a hacer tratamiento, suele dejar cicatrices bastante feas, o sea, cicatrices pareciendo quemaduras, o sea, son retráctiles y quedan cicatrices feas. Entonces, este sería mi diagnóstico clínico de la lesión cutánea. Esta es la úlcera de la famosa leishmaniasis cutánea. Entonces, mi diagnóstico primeramente es clínico, si presentan esta característica principalmente. El diagnóstico lo puedo hacer epidemiológico, o sea, si el paciente está en zonas endémicas de casos de leishmaniasis, y el resultado de las pruebas diagnósticas, que son las serologías o PCR para leishmaniasis. Esto es nada más, como había dicho, a veces tarda mucho en el diagnóstico porque simula otras lesiones antes de tener esa úlcera típica de la leishmaniasis. Pues son los diagnósticos diferenciales de la leishmaniasis cutánea, pues, úlceras traumáticas, varicosas, miodermitis, neoplasia, sífilis secundaria. Bueno, se confunde bastante, pero luego en la última etapa es muy típica la úlcera de la leishmaniasis. Muy bien, ¿cómo se presenta la leishmaniasis de comprometimiento visceral? Generalmente el periodo de incubación desde la picadura hasta que los síntomas pueden ser de 2 semanas o incluso a varios años. Eso siempre se tiene en cuenta el compromiso del sistema inmunológico del paciente, ¿verdad? E incluso se ven casos donde no desarrolla ningún síntoma durante toda la vida, siempre y cuando es inmunocompetente. Entonces, es por eso que las viscerales generalmente y mayoritariamente se ven en pacientes con un trastorno inmunitario, desnutrición, el paciente ya en el estado de SIDA, pacientes alcohólicos o en tratamiento con inmunosupresores, entre otros. Son pocos los casos de leishmaniasis visceral en pacientes inmunocompetentes. O sea, por eso generalmente son los pacientes de pobreza extrema, alcohólicos, o otras muchas más comorbilidades. A tener en cuenta que si yo no trato la leishmaniasis visceral, tiene incluso una mortalidad de hasta el 90% de los casos. La leishmaniasis visceral, no la cutánea, se divide de la forma clínica en 3 etapas: un periodo inicial, un periodo de estado y un periodo final. El periodo inicial, casi siempre el síntoma presente en todos es la fiebre continua, ¿verdad? Fiebre, generalmente una fiebre prolongada de 4 semanas de duración, acompañado de palidez generalizada, mal estado general y la famosa hepatosplenomegalia, los 2 órganos más infectados en la leishmaniasis visceral. En el periodo de estado, la fiebre ya empieza a ser irregular, pero continúa prolongada, asociada a pérdida de peso, palidez importante, mucocutánea, y aumenta más otra vez el tamaño del hígado y del vaso, o sea que hay un gran aumento de la hepatosplenomegalia. Generalmente el periodo de estado dura 2 meses y va asociado a un
síndrome constitucional, o sea, es un gran compromiso del Estado general. Ya en el periodo final, si es que no se llega a tratar, la enfermedad evoluciona rápidamente a un compromiso más intenso, anemia severa, leucopenia, trombocitopenia severa, y esto induce a hemorragias, ictericias, ascitis, y generalmente estos pacientes fallecen por sobreinfecciones bacterianas, principalmente otitis media, poliodermitis, infecciones del tracto urinario, neumonías, y también fallecen por las complicaciones propias de la hemorragia. O sea que es una enfermedad que va de alta mortalidad si llega a desarrollarse, y si no tratamos a tiempo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, antes del tratamiento, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, la sospecha clínica, y podemos hacer, hay métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son para observar directamente a los protozoarios, y los métodos indirectos serían para la medición de los anticuerpos. Los métodos directos por frotis o examen directo. Por ejemplo, en la lesión cutánea, donde hay mayor cantidad de parásitos, en la úlcera propia. Entonces yo hago un frotis bien en el centro de la úlcera, lo pongo en una lámina y se examina directamente los protozoarios. Eso es frotis o examen directo en los casos de lesiones cutáneas. Puede haber cultivo más difícil porque son cultivos que tienen que ser específicos de la leishmaniasis. Biopsia, en caso de que llegue a biopsiar tanto lesiones en piel, o biopsia hepática o biopsia de vaso. Detección por PCR. Y los indirectos, que son los que miden los anticuerpos, el más utilizado es el test de ELISA, ¿verdad? Y hay otro que es la inmunofluorescencia indirecta, la prueba de Montenegro, esta al menos la tengo aquí, ¿verdad? Y otra es tener en cuenta, por ser una enfermedad transmitida por un vector y de alta mortalidad, es de notificación obligatoria. Vamos a pasar. Bueno, entonces chicos, una vez que sospechemos y tengamos el diagnóstico, ¿hacemos solo tratamiento sintomático? No. Hacemos un tratamiento de mínimo 4 a 6 semanas principalmente con la anfotericina B. ¿Alguna vez vieron algún goteo de anfotericina B? Algún día vean realmente. Bueno, tenemos dos opciones. Los antimoniales pentavalentes, que aquí no tenemos en Paraguay, y directamente la anfotericina B. Esta es la más utilizada, tenemos en el Ministerio, en IPS, y se administra solamente por vía endovenosa. El tratamiento es prolongado de 4 a 6 semanas. Suele ser un tratamiento bastante intenso, en el sentido de que es realmente como una quimioterapia. El paciente tiene que tener una vía central, se hace un goteo continuo que dura aproximadamente 4 horas al día de la anfotericina B. Tiene muchas reacciones adversas, hipopotasemia, escalofríos, mal estado general, pero generalmente después de las 2 semanas el paciente ya va recuperando. Pero recuerden, ¿cuál era el porcentaje de mortalidad si no tratábamos la leishmaniasis visceral? 90% de mortalidad. Entonces el tratamiento de elección es la anfotericina B por 4 a 6 semanas. O sea, el paciente se interna y se hace por vía endovenosa. No hay tratamiento por vía oral. ¿Cuáles son los criterios de alta de la leishmaniasis cutánea? Es cuando desaparecen los signos y síntomas, desaparece el eritema, la induración de la lesión mucosa, o sea, la famosa úlcera de la leishmaniasis, que después de algunos meses va formando una cicatriz. Y esta cicatriz, como les vuelvo a decir, son cicatrices un poco mutilantes, con tejidos
tejido retraído, ¿verdad? Los criterios de alta de un paciente con leishmaniasis visceral, cuando generalmente la fiebre ya va desapareciendo, iniciado la angiotensina B entre el segundo y quinto día, con las semanas ya se ve reducción principalmente de que, y es un indicador importante de que el tratamiento está siendo efectivo, el hígado y el vaso se van reduciendo de tamaño. Generalmente ya se ve una disminución del 40% del vaso. También todos los parámetros hematológicos, o sea, leucopenia, anemia, plaquetopenia, generalmente ya van volviendo a su valor normal en la segunda semana de tratamiento. Se normalizan las proteínas séricas. Clínicamente el paciente decimos que está en recuperación cuando refiere que tiene hambre, o sea, recupera el apetito, hay mejoría del estado general del paciente, aumento de peso, ¿verdad? Cuando hay todas estas situaciones clínicas, completamos de 4 a 6 semanas, podemos dar de alta al paciente. Y en esta situación, el control parasitológico al terminar el tratamiento es innecesario. O sea, ¿a qué se refiere? Tengo que hacer otra vez un test, o sea, un PCR o un frotis. Al terminar el tratamiento, no, ya no es necesario si clínicamente el paciente tiene mejoría en todos los ámbitos que había mencionado. Ok, ¿qué es eso, chicos? Están las hermosas enfermedades inducidas por vectores. Entonces, dengue, fiebre amarilla, paludismo y leishmaniasis. Dengue y fiebre amarilla, viral, el mismo mosquito, ¿sí? Leishmaniasis, que es cuando te muere el perro, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, leishmaniasis y paludismo son por parásitos, o sea, propios varios, y sí hay un tratamiento específico para estas enfermedades. En los otros casos, el tratamiento es sintomático, chicos. En el dengue y en la fiebre amarilla. Todas estas 4 enfermedades son de notificación obligatoria, ¿sí?